Bienvenidos a Rumbo Central, mi nombre es César Campos, junto con Miguel Zavala estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto, César. Bueno, ya ahora sí, a 7 días apenas, ya con incluso rumores o algunas confirmaciones también, según se dice, de quiénes van a integrar el próximo gabinete, el primer gabinete del gobierno de Keiko Sofía Fujimori, pero lo más importante es que esto se consolide y que determine lo que justamente ayer estábamos hablando, ¿no? Lo que la señora Keiko Fujimori, el día que recibe las credenciales como titular de la jefatura del Estado, señala que va a promover consensos, entendimientos, es lo que requiere el país, diálogo y sobre todo para, como bien decía Miguel Zavala el día de ayer, enfrentar el problema principal que se le presenta a la señora Keiko Fujimori y también, por supuesto, a todos los peruanos, como es el embate del fenómeno del niño costero. Así es, César. Bueno, hay mucha expectativa por lo que pueda decir la nueva presidenta y sobre todo quiénes van a conformar el nuevo gabinete ministerial, ¿no? Parece que eso ya se está cocinando a una velocidad más rápida de lo que nosotros esperábamos. Mientras tanto, como siempre hemos dicho en los últimos días, vamos a ir tratando los temas de la agenda nacional en lo relativo a la minería, los hidrocarburos, la energía, la política, la economía. Hablando de política, vamos a contar con una destacada analista política, muy joven ella, pero que está muy reconocida en el ámbito del análisis, Milagros Muñoz, con quien vamos a conversar acerca del conflicto al consenso, una nueva visión para la minería peruana. También, César, estará con nosotros Víctor Reynoso Lozano, director de concesiones mineras del INGEMET, para hablar de las 31 ANAPs puestas a disposición del INGEMET para reducir los riesgos exploratorios y fomentar casualmente la inversión en exploración. ANAPs es área de no admisión de petitorios. Esto significa que el INGEMET realiza la tarea exploratoria previa antes de poder ofrecer más bien en concesión a las empresas mineras interesadas en la explotación de ciertas unidades. Se reserva el INGEMET esa tarea y nos parece muy interesante, es lo que vamos a conversar con Víctor Reynoso. Mientras tanto, lo dejamos antes de las entrevistas con el reportaje elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. El Perú atraviesa una oportunidad histórica para consolidarse como una de las principales potencias mineras del mundo. Sin embargo, especialistas del sector advierten que será necesario contar con una visión de largo plazo que permita aprovechar la creciente demanda mundial de cobre y minerales críticos. En ese sentido, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú planteó la necesidad de aprobar una política minera al 2050 que sirva como hoja de ruta para impulsar las inversiones, fortalecer la institucionalidad y enfrentar el avance de la minería ilegal. Actualmente, el Perú mantiene una cartera de 67 proyectos mineros valorizada en 64.071 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales destinos de inversión en la carrera global por los minerales estratégicos que demanda la transición energética. Líderes de las principales empresas mineras coincidieron en que el reto será convertir ese potencial geológico en desarrollo, fortaleciendo la seguridad jurídica, la innovación, el compromiso social y la competitividad para consolidar al Perú como referente mundial de minería sostenible. El reportaje elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Como habíamos anunciado, Milagros Muñoz, que es una especialista en comunicación política, una gran analista además de todo el marco de las acciones públicas de nuestro país, se encuentra con nosotros y con ella vamos a dialogar acerca de lo que podemos esperar del gobierno de Keiko Fujimori a la luz de lo que han sido sus primeros anuncios, que solamente nos refiere al día que ha recibido la semana pasada las credenciales como jefa del Estado peruano, y que habla, Milagros, ante todo muy bienvenida, como siempre, a nuestro programa. Gracias a ustedes, más bien. Es la primera vez que vengo, espero que sea la primera de muchas. No va a ser la última, por supuesto. Mira, bueno, te decía que Keiko nos ha dado solamente la referencia de este mensaje muy conciliador, me da la impresión de que en un nivel de muy estadista, además, sin ningún tipo de reclamo, sin odio, sin enconos contra la cantidad de gente que en este país la ha perseguido, la ha tratado de aplastar como si fuera una hormiga. Se ha puesto por encima de todo, pero bueno, esa es la parte personal, pero por encima de todo esperamos el próximo 28 de julio mensajes mucho más concretos. A nosotros nos interesa tu perspectiva de lo que debe a lo mejor ella hablar acerca del sector minero, la principal palanca económica de nuestro país. Hay una cartera de inversiones superior a los 64.000 millones de dólares que lo ha determinado el MINEM. Sin embargo, es una cartera todavía antigua, pre-pandemia, que no se ha incrementado mucho en nuevos proyectos, ni siquiera megaproyectos tipo Tía María, etcétera.
¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué crees tú que debe decir en todo caso la señora Fujimori en su próximo mensaje el 28 de julio? Primero que nada, yo creo que si bien hay optimismo de parte del sector privado en general respecto al nuevo gobierno, también hay mucha desconfianza en que si bien puede tener todas las ganas de promover la inversión privada, destrabar proyectos mineros, hay esta desconfianza de ver qué tan efectiva va a ser para cumplir esos propósitos, ¿no? Entonces, estratégicamente, si yo pues estuviera del lado del equipo de Keiko, lo que haría es, no solamente para el mensaje de 28 de julio, sino programando un plan de trabajo con tácticas concretas. Yo creo que los grandes cambios que pueden verse reflejados en el corto plazo son pequeños cambios, de hecho. Uh-huh. Entonces, yo quería estratégicamente, como Keiko, me comprometería en el mensaje 28 de julio a, primero, pequeños cambios que son molestias, en este caso pues del sector minero, por ejemplo, que son una constante, pero que a la vez, si bien son molestias pequeñas que generan grandes malestares, son cosas que desde el Ejecutivo puede solucionarse rápidamente. Pero específicamente, Milagros, ¿cuáles serían esas pequeñas cosas? A ver, en verdad, en concreto. Los mineros, más bien, que viven el día a día de todos los problemas de la burocracia y el entrampamiento burocrático de cualquier tipo de proceso para sacar adelante proyectos, van a saberlo mejor que yo. Pero sería bueno identificar cuáles son esos pequeños obstáculos que puedan ser fácilmente resueltos en los primeros 100 días, por ejemplo, para que, no me tienes que creer que de repente yo voy a hacer las grandes reformas, pero necesito priorizar, generar confianza. Y la confianza se comienza generando con actos eficaces, ¿no? Entonces, si yo me comprometo a algo, tengo que cumplirlo, pero como los grandes cambios probablemente van a demorar mucho en verse, en notarse a lo largo de los próximos 5 años, entonces tengo que comenzar escogiendo compromisos que, si bien no van a ser las grandes reformas, son cosas que pueden ser pequeños cambios, eficientes, efectivos y evidentes en el corto plazo. Con eso comienzo a generar un sistema y un contexto de un poco más de credibilidad, un poco más de confianza, y con eso yo ya puedo, después de los 100 días, lanzarme a comprometerme a cosas un poco de mayor envergadura, ¿no? O sea, yo creo que lo estratégico sería poder escoger temas y comprometerse a temas que ella pueda evidenciar una solución en el menor plazo posible, ¿no? Uno de los temas también importantes definitivamente es la transferencia de recursos que da la minería al Estado, ¿no? Básicamente el tema del canon, que definitivamente no está llegando a las poblaciones más vulnerables. Seguimos teniendo, a pesar de que la minería aporta miles de millones al fisco, esto no se traduce en educación, salud, infraestructura, agua potable, etcétera. ¿Cómo debería comunicar o gestionar el Estado el tema del canon, ¿no? Para que esto verdaderamente se traduzca en obras eficientes, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta de la poca capacidad técnica que tienen los gobiernos regionales y las municipalidades, pueda usarse eficientemente este dinero? Acá yo creo que hay dos variables, ¿ya? Dos focos a tratar urgentes. Primero, desde el Estado, como es tu pregunta, el tema de tenemos que repensar en una nueva estructura de la descentralización, porque claramente ha fracasado, ¿no? Entonces no estamos siendo eficientes en la forma en la que se administran el canon y bueno, ¿de qué sirve que sepamos que hay determinada cantidad de dinero proveniente de una actividad como la minería si es que efectivamente no va a manifestarse en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos? Entonces creo que ahí sí hay que tener un enfoque desde el gobierno de pensar en una reforma nueva de descentralización y de cómo se administraría en general el canon, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que principalmente el meollo del asunto ya no es responsabilidad, al menos no en exclusiva, del Estado. Creo que hay una forma en la que, esa es mi tesis personal, creo que hay una forma errada en la que la minería ha venido comunicando, o sea, el enfoque en el que ha venido comunicando. La minería, como muchas empresas, utilizan, por ejemplo, estrategias de comunicación corporativa, por ejemplo, para comunicar los proyectos sociales que vienen haciendo dentro de sus acciones, pues, de responsabilidad social, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Pero el problema es que cuando tú tratas la comunicación de este tipo de proyectos y de la minería, ¿no?
bajo o con herramientas de la comunicación corporativa, te vas a quedar corto, porque en el fondo lo que necesitas es comunicación política, porque no estás tratando un problema de reputación porque extrajiste mal un mineral o exportaste un mineral que estaba mal. Eso no va a suceder, no es lo común, sino que es un problema de legitimidad, de percepción del poder que tiene esta actividad en el Perú y en el desarrollo del país. Por lo tanto, es un tema y es un problema y un obstáculo político. Por lo tanto, las estrategias de comunicación que deberían de optar las mineras es aceptar, asimilar y superar que se enfrentan a problemas políticos, y por lo tanto sus estrategias de comunicación deben de ser de comunicación política, porque hay una gran diferencia entre comunicar para difundir mis proyectos sociales, para que conozcan los proyectos sociales, pero si viéramos realmente el enfoque político de esto, te darías cuenta que el proyecto social no es el objetivo, es la estrategia. Por lo tanto, a mí no me importa comunicar el proyecto social per se, me importa que la gente entienda que el proyecto social en el que yo estoy invirtiendo, o en el que estoy participando, o el canon que estoy dando, es un instrumento y una evidencia de que el sistema funciona y que mi actividad aporta al bienestar de todos los peruanos. Y ese es en esencia un problema político. Entonces, yo creo que este problema de percepción de la actividad minera nunca va a cambiar en tanto y ahí va el tema del canon, ¿no? De qué tanto sirve con o sin buena gestión del Estado, en función de que las mineras también cambien la óptica por la que quieren comunicar. Yo creo que es un gran error, incluso el uso de las palabras. Yo soy bien crítica del término responsabilidad social, porque a la persona de a pie, de la comunidad que está ahí donde opera la minera, piensan en su cabeza responsabilidad social empresarial, piensan que entonces todo lo malo que ocurre es responsabilidad de la empresa, por lo tanto es su responsabilidad así, absoluta, solucionar el problema. No comprenden que responsabilidad social empresarial puede ser un término lindo que se creó en el mundo corporativo para asumir cierto compromiso social con el... No, eso no lo comprenden muy literalmente. Y yo me he visto con muchísimas personas, por ejemplo, en zonas así donde hay actividad minera, que me dicen, esa es responsabilidad de la empresa. Y yo digo, ¿a qué te refieres con responsabilidad? Y es la responsabilidad social, pues lo que ellos trabajan. ¿A qué te refieres? Y luego me terminan explicando y me termino dando cuenta que es la explicación más literal de responsabilidad. O sea, no tienen la misma concepción. Entonces yo creo que hay que hacer unos ajustes ahí en la forma estratégica en la que se comunica. Es un tema muy interesante lo que tocas, Milagros, porque hay que ponernos en autos de que, mira, la gran mayoría de las grandes empresas, que en realidad estamos hablando de un 20% del universo todavía, claro que tienen el mayor soporte de la producción de los mejores metales que puede tener el Perú, pero el universo minero también lo constituyen las medianas empresas, las empresas llamadas ancestrales, la pequeña escala, pero las grandes tienen un ejército de antropólogos, sociólogos, comunicadores, que establecen una relación desde mi punto de vista adecuada de repente con las comunidades. Pero hay dos problemas. Uno, que la intermediación política, sobre todo en momentos de agitación, como este de transferencia de gobierno, prende nuevamente por mensajes de otra naturaleza. Tú dices bien que a veces la gente cree que hablar de responsabilidad social significa que la empresa se hace responsable de ponerle el agua, cuando es más bien una extensión de su tarea que debería realizar el Estado. Exacto. Y el Estado es el verdadero intermediario. Hay otro factor que yo siempre menciono, que es la transnacionalización de estas grandes empresas, porque ahora tienen capitales extranjeros, tienen matrices, muchas de ellas en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en otras naciones, que dificulta la autonomía de quienes gestionan acá para poder hablar libremente en términos políticos, ¿no? Me dejo entender. Eso hay que ponerlo en su cuadro, que más que todo es el problema que se puede enfrentar y que evidentemente, como tú dices, se pueda solucionar. Ahora, volviendo al tema del cambio de gobierno con el nuevo Parlamento, donde sabemos que Roberto Sánchez, de todas maneras, en Juntos por el Perú, que ha sido un defensor solapado de la minería ilegal, ha colocado gente, importante número de personas en el Congreso. De repente vamos a repetir la experiencia del periodo de Pedro Castillo y sucesores, en la que hemos tenido siempre metido a gente de Juntos por el Perú presidiendo la Comisión de Energía y Minas. Víctor Cutipa ha sido el último que ha querido hacer barbaridad y media contra el sector minero formal. ¿Qué hay que hacer políticamente frente a eso? Bueno, primero un buen trabajo de
evidenciar. En mi experiencia yo he visto que en verdad en las comisiones o en los despachos muchas veces, si bien tienes una agenda política determinada, así sea una incorrecta, como en este caso, tampoco es que sepas mucho qué presentar o cómo legislar en la materia. O sea, creo que mucho del daño que se hace en materia legislativa respecto a ciertos sectores, en este caso minería, es porque realmente hay congresistas que no tienen idea sobre qué cosas están produciendo, o sea, cuál va a ser la idea, dónde hay un problema, y más bien se ven influenciados por personas que sí ponen sobre la mesa proyectos o visiones erradas, ¿no? Entonces yo creo que... No, este Congreso, perdóname, que ha terminado muy populistamente, y es cruza incluso a Fuerza Popular, han aprobado en estas perforaciones constantes a la caja fiscal, que ahora el Tribunal Constitucional se ha visto en la obligación ya de rectificar esa vieja medida que se había dado en la época de la señora Ledesma como titular de esta instancia, para que no se siga tomando iniciativas de gasto que no le corresponde, prohibido constitucionalmente. Y eso también cruza absolutamente a todos. Pero yo te decía, particularmente en la Comisión de Energía y Minas, que ha sido descuidada, ahí sí, con mala intención, con mala leche, se han promovido normas como la extensión del reinfo, favorables no a quienes quieren formalizarse, favorables más bien a la minería ilegal. Definitivamente, entonces yo creo que ahí tienes que hacer una labor mucho más potente de incidencia, de incluir a todos. Obviamente de antemano vamos a saber que hay ciertos legisladores que no están de este lado, que no tienen la misma visión, pero creo que un gran problema para solucionar estos descuidos, ¿no?, dentro de la comisión, por ejemplo, es porque precisamente no todos se sienten parte de las articulaciones en materia pues de las propuestas que se puedan dar, ofrecer, brindar. La gente en realidad quiere sentirse incluida, y como no se sienten incluida, entonces sucumben a otros espacios que los pueden hacer sentir un poco más importantes, darles cierta visibilidad. Entonces yo creo que hay que tener un buen trabajo de incidencia con el que vemos que piensa como nosotros y es un facilitador dentro, en este caso, del legislativo, para promover una visión responsable de la minería, pero no hay que descuidar al que ya sabemos que no piensa como nosotros, pero tenemos que hacer esfuerzos en explicarle, citarlo, invitarlo, convocarlo, para que también se sienta parte del sistema, porque en el fondo esta también es gente, por más congresista, diputado, senador que sea, gente que no se siente parte tanto de un sistema que también trae beneficios para el país, ¿no? Y por lo tanto tienen estas posiciones políticas tan dañinas. Entonces yo creo que simplemente es redoblar los esfuerzos, pero de una forma muy inteligente y muy estratégica, ¿no? Milagros, ha sido un placer tenerte Gracias. en el programa. Gracias por tus reflexiones, siempre interesantes, importantes y por supuesto comprometida a venir en una próxima oportunidad a continuar dialogando con nosotros. Milagros Muñoz, especialista en comunicación política, muy interesada también en todos los temas de las acciones públicas, ha estado con nosotros. Ya sabe usted, viene la versión Expomina 2026 del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. Más de 1.250 de stand, prácticamente están terminados, pero quedan algunos. Usted, señora proveedora, si le interesa, aparte de anunciar y promover sus productos, sus servicios, puede también participar en las rondas de negocios que se establecen, también escuchar cualquiera de los 9 foros nacionales, internacionales que vamos a tener, donde se debatirá el futuro de la minería en nuestro país. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la 8ª cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales,
Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil lo encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante, evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. El mineral del día. Cobre, el mineral que mueve al Perú. Está en los cables que llevan electricidad a tu casa, en el cargador de tu celular y en gran parte de la tecnología que usas todos los días. El cobre es un mineral clave y uno de los más importantes para el Perú, debido a que es uno de los mayores productores de este mineral en el mundo. Gran parte de lo que el país exporta viene de este recurso y su impacto va mucho más allá de la minería. El cobre es un excelente conductor de electricidad y calor. Por eso es esencial en la construcción, en la energía y en la transición hacia tecnologías más amplias. Por ejemplo, un auto eléctrico puede tener hasta 4 veces más cobre que uno tradicional. Y sistemas como paneles solares o redes eléctricas dependen directamente de este mineral. Es decir, el cobre no solo mueve industrias, mueve el futuro. En nuestro país, el cobre no solo cobra empleo e inversión, también es uno de los principales motores de la economía. Solo en 2025, las exportaciones de cobre superaron los $24.000 millones y representan casi el 30% de todas las exportaciones del país. Es decir, casi 1 de cada 3 dólares que el Perú vende al mundo viene del cobre. Por eso, cuando su precio sube o baja en el mercado internacional, también impacta directamente en nuestra economía. Ahora ya lo sabes, ese material que no siempre ves está presente en tu vida todos los días. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. Como habíamos anticipado, ya se encuentra con nosotros Víctor Reynoso Lezano, él es director de concesiones mineras del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, INGEMET. Vamos a hablar sobre la difusión de las 31 ANAPs puestas a disposición por el INGEMET. ¿Qué cosas son las ANAP? Son las áreas temporales donde el INGEMET dispone suspender de una manera temporal la concesión de los petitorios mineros cuando alguien quiere explotar un área determinada. Esto puede prolongarse hasta por 5 años porque el INGEMET asume precisamente la tarea de realizar la investigación y habilitar en todo caso la puesta en marcha de estas áreas que ella misma está estudiando. Entonces hay 31 ANAPs puestas a disposición por el INGEMET. ¿Lo hemos dicho bien en ese sentido, Víctor? Sí, muy amable, muy buenas tardes, don César. Igualmente, gracias por la invitación. Es correcto. Dentro de las competencias que tiene INGEMET justamente está en declarar estas, o solicitar al Ministerio de Energía y Minas estas ANAP, áreas no admisibles de petitorios, para poder realizar estudios de prospección y ver qué es lo que realmente tiene el suelo con la parte geológica, ¿no? Entonces, estas una vez estudiadas, una vez, digamos, realizadas los expedientes técnicos, tienen un procedimiento justamente
que se liberan estas áreas no admisibles de territorio, las mismas que ya las hemos liberado durante este año. Y liberar significa que entonces ya ahí pueden entrar a concesionarse las áreas respectivas. Exactamente, ponerlas ya a disposición del país, de los inversionistas que quieran, digamos, formular un petitorio en estas áreas, ¿no?, que han sido ya liberadas. Ahora, tienen un plazo de 5 años, como yo mencionaba. ¿Todas estas han demorado el tiempo o han sido menos del tiempo del límite? No, han sido el tiempo y en algunos casos se ha excedido ya realmente por el tema de tramitología, ¿no? Sí. Entonces, lo que estamos tratando es justamente de poner, digamos, al servicio de nuestro país y de los inversionistas, es que estas áreas sean liberadas como tal. Como lo hemos hecho también con la fecha 4 de mayo, que se han liberado 6 ANAPs, ¿no? Víctor, bueno, tú sabes que estamos prácticamente en una competencia con países mineros vecinos como Chile, como Argentina, que está entrando también en el juego minero, Canadá, y que definitivamente pues competimos por atraer nuevos capitales para la exploración mediante reglas claras y también con calidad geocientífica. ¿Qué ventaja competitiva representan estas ANAPs para el Perú y qué otras reformas se podrían dar para seguir fomentando la exploración en nuestro país? Mira, es importante lo que usted menciona porque en principio esta institución, INGEMET, justamente a través de la información geológica, los estudios que se realizan en todo el territorio nacional, pone a disposición justamente del potencial y de los recursos que tenemos en nuestro territorio, a través de la información metalogenética, la mineralización de cada región. Entonces, esto de una u otra manera contribuye a que el país esté, digamos, en la vitrina de los inversionistas para poder, digamos, invertir en algunas, digamos, áreas que encuentren la mineralización como tal validada por el INGEMET. Sin embargo, aquí tenemos que también precisar algo, el principio de predictibilidad para este procedimiento, que es como tal para el otorgamiento de las concesiones mineras. Entonces, de una u otra forma, de todas maneras, pone en vitrina, lo vuelvo a reiterar, al país, porque estos recursos minerales están casi en todo el territorio nacional. Entonces, aquí lo que tenemos que un poco, de repente, como Estado, ver la forma de que se simplifiquen los procedimientos como tal, ¿no? Pero además permitir que las campañas de exploración sean más eficientes, ¿no? Porque aquí hemos entrevistado a algunos colegas tuyos, Víctor, también de INGEMET, últimamente, donde hemos hablado también de cómo ustedes han incorporado tecnología de inteligencia artificial para el desarrollo de estos trabajos, de tal manera que el riesgo exploratorio se reduce notablemente a través de la ANAPS, ¿no? Exactamente, se puede minimizar. Justamente lo importante y lo valioso es que estos estudios de la ANAPS concluyen en que en determinadas áreas existe un potencial de recursos minerales. En otras pueda que no, pero igual la inversión se ha dado en el tema de que se ha hecho el estudio como tal para que en algún momento se pueda expandir los proyectos mineros como tal. Ahora, comprenderán también, para la inversión se requiere mucho trámite administrativo acá en el país, que eso es también un cuello de botella por el tema de la tramitología. Efectivamente. ¿Y sí. en cuánto los ha afectado en todo caso a ustedes? Porque me dijiste, en algunos casos hemos superado los 5 años de plazo por razones tramitológicas también. Sí, mire, de repente esto ha excedido algún tiempo, porque debió ser los 5 años que debieron concluir. En algunos casos se ha extendido justamente por el factor de tramitología. ¿Y qué área específicamente, quiénes son los que más o menos han detenido el flujo de la investigación que ustedes han hecho? No, más que nada, yendo a campo, por ejemplo, los especialistas han encontrado temas, por ejemplo, llámese de repente no poder ingresar o acceder a las comunidades. Correcto. Entonces eso retrasa también la programación y ha contribuido también a que se extienda un poco los porque plazos, se ha pedido, ¿no?, el permiso previo ahora a las comunidades para poder ingresar incluso a estudiar. Cosa que me parece una barbaridad, pero en fin, está normado. Pues. Sí. Inclusive, solo como anécdota, hay recursos que en el procedimiento ordinario minero, cuando ya estamos para titular, indican no, pero tiene que haber la consulta previa. Oye, pero en el título no hay ese procedimiento, ¿no? Pero bueno, son temas que a veces se presentan de esa manera. Víctor, definitivamente la exploración minera es la primera etapa de un largo proceso, ¿no?, hasta convertirse posiblemente en una operación minera, pero el que
esta exploración vaya avanzando, también se traduce en mayor empleo, se traduce también en nuevos proveedores locales, se traduce también en posibilidad de recibir dinero de fisco para estas comunidades que están alrededor de estas operaciones. ¿Cómo puede las ANAPs convertirse en una herramienta de desarrollo para las comunidades, teniendo en cuenta pues que muchas de las comunidades no perciben los beneficios, ¿no?, que la minería puede traer a sus regiones? Sí, mira, es importante justamente promover el diálogo, ¿no? Yo creo que el ente rector también está haciendo ese trabajo en el sector minero, pero también aquí hay que concientizar a la población, a las comunidades, lo importante que es la inversión minera como tal. Estamos hablando del sector minero porque los puntos que, digamos, acotan para el PBI son importantísimos. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Tía María, que va a aportar casi 0.04, 0.05 en el PBI. Entonces, es importante esta actividad que se va a desarrollar, o se viene desarrollando en todo caso. Sin embargo, hay que ver también la parte de la transparencia con la que se tiene que realizar estos procedimientos, ¿no? Y bajo ese principio, el principio de legalidad que también se otorga tanto en el procedimiento ordinario minero y las comunidades que interfieren, entonces esto conlleva a que se tenga que hacer un trabajo mucho más dinámico, mucho más transparente, de manera tal que los recursos también sean transparentados y el inversionista se constituya realmente con un trabajo acorde a los estándares ambientales, también que la población, que eso es lo que reclama también, ¿no? Pese a que hemos tenido un crecimiento cuprífero bastante significativo en el periodo que va de enero a mayo, sin embargo en abril se registró una caída, y una última información que salió la semana pasada en el diario Gestión reportaba que 7 de las 10 principales empresas productoras de cobre no habían producido, comparado con el año anterior, lo suficiente. Y esto se explicaba por temas de conflictividad social que siempre surgen en estas etapas pues, de cambio de gobierno. Hay mucho criterio político, a veces intermediado más allá de la legítima, de repente, protesta o ansiedad que puedan tener algunas comunidades. Pero lo otro es también que no se encuentran los minerales de alta ley, ¿no? Porque ya las rocas que se vayan extrayendo ya están envejecidas, son vetustas y por lo tanto ya no tienen el mismo valor tampoco que una beta de alta ley. Y eso hace importante precisamente la tarea que ustedes están realizando. ¿En qué condiciones entregan ustedes para la posibilidad de las concesiones a las empresas como un atractivo para poder invertir o continuar en la tarea exploratoria? Sí, justamente estas ANAP que han sido estudiadas alrededor de las 31, se han encontrado bastante minerales, por lo menos en más del 50 o 60% de estas ANAP, y de manera tal que esto va a permitir al inversionista ir con seguridad al lugar ya para realizar un proyecto minero como tal. Hay el mapa metalogenético y la información técnica que tiene cada ANAP concluye que hay oro, cobre, plata, zinc, entonces es, digamos, apto para la mediana y la pequeña minería como tal, que es lo que requiere ahorita. ¿Incluye los valores de esos metales? De esos metales, ¿no? ¿Con los valores específicos también? Claro, claro que okay. Sí. ¿Y qué otra información relevante se da? Por ejemplo, el tema geológico, ¿no? Si hubiera fallas geológicas, el tema también importante, de los estudios geológicos como tal, ¿no? Entonces, esto permite de todas maneras al inversionista tener una solidez de inversión como tal. Y para el país es atractivo poner esto en nuestra vitrina, porque tenemos un sistema, el GeoCadmin, que es una plataforma dinámica que ahí se visualiza justamente a tiempo real las condiciones del catastro minero como tal, las concesiones y los petitorios como tal. Entonces, esta dinámica hace que, poniendo en evidencia justamente la ANAP, también los inversionistas puedan tener esa atracción para invertir, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué regiones están ubicadas estas ANAPs? También cuál es el potencial mineralógico que tienen estas, y también si es que los inversionistas están interesados en tener alguna o acceder a alguno de estos petitorios, puedan acceder. Sí, justamente acá tengo un cuadrito y no sé si de repente... sí, lo vamos a proyectar. Sí. Claro, de las primeras ANAF que las hemos liberado, por ejemplo, a manera de información, Antabamba, bloque 2, que estas se encuentran en Apurímac,
hay 146 petitorios mineros que se han formulado en la fecha 4 de mayo, ¿no? En el bloque 3 de Antabamba también hay 100 petitorios. Cháparra, que queda en Arequipa, también 190 petitorios. Zona bloque 1, 66. En Pampa Grande, 57. Y en Huizani, 51. En total, son 610 petitorios que se han formulado en el anterior evento de libre denunciabilidad. Entonces, estos cumplen, digamos, los tres procesos legales, misma área, misma fecha y misma hora, que se van a declarar en simultáneos, pero estamos todavía en evaluación por la cantidad de expedientes. Ahora, referente a los 31, a las 31 ANAPs, está diverso, ¿no? Son 15 que se han encontrado cobre, oro, plata, zinc, y ahí está justamente en los informes técnicos y en los enlaces que ya los usuarios que están accediendo a la plataforma del SIDENCAT, y ahí se puede visualizar. Y eso está, por ejemplo, entre Huancavelica, Ayacucho, también para la parte de Arequipa, ¿no? Apurímac también. Y ahí está toda la información. ¿Qué demanda de interés hasta ahora están registrando ustedes? Mira, ya ha habido buena concurrencia de visita, por ejemplo, a nuestra institución. Sé que están revisando la información técnica con sus especialistas para determinar qué cantidad de repente de cuadrículas van a peticionar. Entonces, por lo menos ya está habiendo una bastante concurrencia de los interesados en todo caso. Perfecto. Finalmente, ¿cómo pueden ingresar los inversionistas a la página de Ingemet para tener mayor información? Y ya, justamente les decía, nuestra página del Geocadmin, que es de uso libre, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información, es totalmente dinámico y a tiempo real. Ingresan a esta página web y están los enlaces directamente que llevan a la información técnica de cada ANAP. Y ahí pueden visualizar el expediente, el potencial, el recurso mineralógico, el mapa metalogenético y todas las características técnicas. Es un acceso amigable, digamos. Entonces. Exactamente. Absolutamente amigable. No hay que registrarse. No, de ninguna manera es totalmente libre y amigable, como usted indica. Muy bien. Sí. Víctor, pues bien, ha sido muy grato conversar contigo, que nos des estas buenas noticias ahora que empieza un nuevo gobierno. Ojalá que estimule esta tarea tan importante, interesante, además moderna, que está realizando Ingemet para facilitarle precisamente a los inversionistas la posibilidad de otorgarles concesiones mucho mejor estudiadas de lo que uno puede imaginar. Sí, efectivamente la institución estamos haciendo el esfuerzo de, digamos, poner en la vanguardia la tecnología, entrar a la modernización y también con algunos aplicativos de la inteligencia artificial, de manera tal que nuestros sistemas permitan ser más simplificados, sean mucho más rápidos, de acceso rápido también a la obtención del título de la concesión minera y todos los servicios que brinda como tal el Ingemet. Déjeme comentarle finalmente el Geocadmin, que es una herramienta valiosa, visitada por muchos visitantes a nivel nacional e internacional, y justamente los proyectos mineros que se han originado gracias al Geocadmin, porque identifican el área libre, el área donde van a estar los estudios geológicos, los estudios mineralógicos, e inclusive si se superponen a áreas restringidas, áreas no visibles de petitorios, expansión urbana, en fin, tiene una serie de características. Información completa. Sí, digamos, sí, ¿no? definitivamente. Víctor, muchísimas gracias nuevamente. Ha estado Víctor Reynoso Lezano, director de concesiones mineras del Ingemet, con nosotros en este segmento de Rumbo Central. Ya no se olvide, está Rumbo Minero en televisión, ahora en Movistar, Canal 42, Win, Entel y más de 80 cableras en todo el Perú. Somos la mejor herramienta de negocios en minería. No lo olvide, pregunte por nuestros paquetes publicitarios. Vámonos inmediatamente con Iván Arenas y el segmento Minería y Sociedad. Edison Fernández, alias Chili. Ustedes probablemente no lo conocen. Este personaje ha sido capturado por la Policía Nacional y el Ejército Peruano, alias el Chili. Se dedicaba a la minería ilegal. Era o es el líder de un grupo que se dedica a la minería ilegal llamado Guardianes de Madre de Dios. Imagínense, si ellos son los guardianes, ¿qué serán los que no lo son? Entonces, este señor ha sido capturado días atrás y adivinen qué, junto a él 3 suboficiales del ejército peruano también han sido arrestados porque le daban seguridad a este señor Chili, uno de los encargados de la deforestación de la Amazonía, según la tesis fiscal. Entonces estamos en una situación absolutamente al límite. Esto debería preocupar mucho al gobierno. La minería ilegal se ha convertido
hoy por hoy en uno de los factores críticos en el país. La minería ilegal produce criminalidad y en esto hay una gran industria. Este señor Chili, ojo, es uno de los tantos capos de la minería ilegal que existen, no solamente en Madre de Dios, sino además en Patás. Y los otros capos, por supuesto, están en las plantas de procesamiento que han florecido como hongos en los últimos años. Atención a eso, el gobierno debe actuar de manera rápida, el nuevo gobierno. Muchas gracias. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Cerro Verde, en Arequipa, es posiblemente la operación minera más emblemática del Perú en términos de convivencia con una zona urbana. Su historia se remonta a la época colonial, pero su transformación moderna comenzó en la década de los 90, bajo la gestión de Cyprus Amex y posteriormente Freeport-McMoRan. La optimización de Cerro Verde no es un proyecto de expansión cualquiera. Es la historia de cómo una mina puede mejorar la calidad de vida de toda una ciudad. Para poder operar su planta concentradora, una de las más grandes del mundo, Cerro Verde financió la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales La Encalada, limpiando el río Chili para toda Arequipa. El proyecto actual de optimización busca refinar los procesos internos para aumentar la eficiencia en la recuperación de cobre y molibdeno sin necesidad de ampliar el consumo de recursos básicos. Es una historia de mejora continua donde la tecnología y el compromiso social han permitido que una mina de gran escala opere de manera armónica a pocos kilómetros de la segunda ciudad más poblada del Perú. Ingresamos al segmento de los aliados estratégicos, el bloque de proveedores aquí en Rumbo Central, y tenemos el gusto de estar enlazados con el señor Richard Balboa, quien es el gerente general de MS4M Latam. Dándole la más cordial bienvenida a Richard, le preguntamos cómo puede describir el portafolio de productos y o servicios que brinda su empresa al sector minero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto verlos nuevamente. Efectivamente, en MC4M ofrecemos una plataforma integral para la gestión operacional de la minería, tanto superficial como subterránea. Nuestro portafolio abarca sistemas de gestión de flota, monitoreo de activos, control de personas, seguridad operacional, telemetría, analítica de datos e integración con los principales sistemas tecnológicos que están presentes siempre en todas las operaciones. Sin embargo, creemos que hoy existe una diferencia muy grande entre digitalizar una operación, que no está mal, pero es el principio básico, y otra diferencia bastante grande con gestionarla. Muchas soluciones actualmente permiten visualizar la información, cosa que no está mal. Nosotros buscamos transformar esa información en decisiones operativas que impacten directamente en la productividad, la seguridad y los costos. En los últimos años hemos dado
un paso muy importante en nuestra incursión en minería subterránea y hemos desarrollado soluciones agnósticas específicamente diseñadas para ese entorno, donde existe mucha complejidad y la información en tiempo real tiene un valor bastante crítico. Nuestro objetivo es que el centro de control de operaciones deje de ser únicamente un lugar donde se observen pantallas y dashboards bien bonitos o rimbombantes y se convierta en un verdadero centro de control de la operación, ¿no? Porque somos conscientes que la minería ya no necesita únicamente más datos, sino necesita mejores decisiones y nuestra plataforma está apuntada para eso. Richard, coméntanos cuáles son las últimas innovaciones que han incorporado en los últimos años su empresa. Hemos venido innovando en 3 principales frentes. El primero ha sido una evolución hacia soluciones especializadas para minería subterránea, debido a la gran demanda que estamos teniendo, no solamente aquí, sino en el extranjero. Y hemos incorporado nuevas capacidades para controlar los ciclos de producción, la ubicación de equipos, la ubicación de personas, algo que está bastante demandado últimamente, la seguridad operacional y la gestión integrada de activos en ambientes donde la conectividad y sobre todo la operatividad presentan desafíos totalmente diferentes a la minería superficial. El segundo frente ha sido la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial, no solamente en subterráneo, sino también en Open Pit. Nuestra visión es que la inteligencia artificial no sea únicamente un asistente que genere reportes, sino, de acuerdo a nuestro juicio, debería ser un componente que ayude a anticipar eventos, optimizar la asignación de los equipos, recomendar decisiones operativas y detectar oportunidades de mejora antes de que los problemas ocurran. Y el tercer frente, en lo que nos hemos enfocado en estos años, es sobre todo hemos fortalecido nuestra capacidad de integración. La arquitectura de nuestras soluciones permite una integración total con cualquier sistema, ya que nuestra tecnología es agnóstica. Hoy la minería utiliza múltiples plataformas provenientes de distintos fabricantes, cada uno con un protocolo de datos totalmente diferente. Nuestro enfoque consiste en integrar toda esa información para ofrecer una visión única y holística de la operación y convertir los datos dispersos perdidos en diferentes protocolos e inteligencia accionable. Creemos que el futuro de la gestión de flotas no será solamente mostrar dónde están los equipos, sino sugerir qué deberían hacer a continuación. Es decir, debería responder o transicionar desde una pregunta que dónde o qué es lo que estamos haciendo y debería evolucionar hacia la pregunta qué deberíamos hacer. Eso creo que resume bien nuestra filosofía respecto a la inteligencia artificial. Finalmente, señor Balboa, ¿cuáles son los proyectos o planes futuros que tienen para fortalecer su presencia en el mercado minero? Bueno, como ya lo mencioné antes, tenemos mucha demanda de minería subterránea, así que estamos desarrollando estrategias de negocio para poder llegar a cada vez más operaciones subterráneas, no solamente aquí, sino alrededor del mundo. Y es precisamente el segundo punto, el segundo pilar, es continuar con nuestra expansión internacional. Hemos venido fortaleciendo nuestra presencia en distintos países, en Sudamérica y Norteamérica, pero ahora estamos inclusive incursionando en África y en Asia, cosa que nos llena de bastante orgullo. Y el tercer pilar es, como también lo mencioné, acelerar la incorporación de inteligencia artificial dentro de toda nuestra plataforma tecnológica agnóstica. Estamos convencidos de la próxima generación de los sistemas de gestión minera no estará basada únicamente en monitorear la operación, sino en asistir activamente en la toma de decisiones mediante modelos predictivos de optimización y analítica avanzada. Nuestra visión es evolucionar desde plataformas que informan de lo que está ocurriendo a plataformas que ayudan a decidir qué vamos a hacer después. Siempre nos gusta decir que no digitalizamos minas, sino ayudamos a gestionarlas mejor. Bueno, agradecerles el espacio. Muchas gracias, siempre es un placer conversar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Bien, felicitamos a Richard Balboa por estas declaraciones y por supuesto comprometido a estar con nosotros en una próxima oportunidad. Él es gerente general de MS4M Latam. Una pausa comercial y retornamos.
Expomina Perú, Gran Feria Minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La Feria Minera Peruana Top 5 Mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Minería y empleo. ¿Cuánto trabajo genera realmente? Cuando pensamos en una mina solemos imaginar ingenieros, geólogos o trabajadores operando maquinaria pesada. Pero la minería genera mucho más empleo del que vemos a simple vista. Primero, están los empleos directos. Son las personas que trabajan dentro de las operaciones mineras, operadores, técnicos, ingenieros, personal de mantenimiento, seguridad, administración y muchos otros profesionales. En el Perú, la minería formal genera más de 240.000 empleos directos, pero ahí no termina la historia, porque alrededor de cada operación minera se mueve una enorme cadena de actividades. Se necesitan empresas de transporte, construcción, alimentación, mantenimiento, tecnología, logística, servicios ambientales y cientos de proveedores especializados. Es lo que se conoce como empleo indirecto. Por eso, el impacto laboral de la minería va mucho más allá de quienes trabajan dentro de una mina. De hecho, se estima que la minería formal contribuye a sostener más de 1 millón de empleos entre directos, indirectos e inducidos en todo el país. Y esto es especialmente importante en regiones donde la minería se convierte en uno de los principales motores económicos. Además, el sector suele requerir personal cada vez más especializado. Hoy se necesitan profesionales en automatización, tecnología, sostenibilidad, análisis de datos, gestión ambiental y muchas otras disciplinas. Ahora bien, una pregunta frecuente es si la tecnología reducirá los puestos de trabajo. La respuesta no es tan simple. Algunas tareas se automatizan, pero al mismo tiempo aparecen nuevas oportunidades vinculadas a la operación de equipos avanzados, monitoreo remoto, análisis de información y transformación digital. Es decir, los perfiles cambian, pero la necesidad de talento continúa. Porque la minería no solo genera empleo dentro de una operación, también impulsa otras actividades económicas que permiten el desarrollo de ciudades, proveedores y emprendimientos en distintas regiones del país. Llegamos al final del presente programa y Miguel, como siempre, con invitados tan distinguidos y personas que tienen distintos enfoques. Siempre es bueno ir analizando una serie de cosas que se van desbrozando de los temas centrales que a nosotros nos toca abordar y que nos gusta además abordar, como son los relativos a la producción minera, la conflictividad. Y Milagros Muñoz nos ha puesto, creo yo, sí, efectivamente, en autos de la necesidad que empresas de las grandes, me imagino que a eso se refería, tengan un sistema de comunicación política que no se basa en que se tenga que hacer política como tradicionalmente se piensa, ¿no? Política es todo lo relativo a la cosa pública, es decir, a proponer, a sugerir y sobre todo a
tratar también de ganar el favor de las comunidades con una mejor comunicación, ¿no? Así es, César, y bueno, definitivamente siempre hemos acá precisado que las empresas mineras a veces fungen de pequeños gobiernos o estados, ¿no? Que trabajan a favor de las comunidades, ¿no? Claro. Donde hay una ausencia bastante fuerte de parte del Estado, donde definitivamente deberían llegar y no lo hacen, ¿no? Entonces, de repente habría que reformular ahí algunos términos, ¿no? Como ella misma lo dijo, ¿no? El término responsabilidad social a mí me ha dejado pensando a Milagros Muñoz en torno a eso. Claro, uno de buena fe y dice, no quiero tener mi extensión, ¿no es cierto?, de compromiso con las comunidades, pero de repente sí, efectivamente nuestros compatriotas lo entienden como que es una responsabilidad cerrada y absoluta de las empresas mineras que me pongan agua, que me pongan colegio, que me pongan la posta médica y absolutamente todo, cosas que le corresponde al Estado, y por eso es la minería la que aporta a través no solo del impuesto a la renta, sino también del canon y las regalías. Así es, César. Y bueno, también lo dicho por Víctor Reynoso Lezano, director de concesiones mineras del INGEMET, acerca de las 31 ANAPs y la buena convocatoria que está teniendo de expedientes, ¿no?, de empresarios dispuestos a explorar estas áreas que está poniendo a disposición el INGEMET. Áreas de no emisión de petitorios. Siempre es bueno que se les vaya explicando y lo vayamos explicando, lo pueden conocer obviamente los entendidos sobre la materia, pero lo que está haciendo el INGEMET es una tarea que yo llamaría de saneamiento previo, ¿no?, de estudio del potencial geológico que tienen algunas áreas antes de que se concedan los petitorios de exploración en estas zonas. Y lo están haciendo con una tecnología muy avanzada, eso es lo más importante, ¿no? El Geocadmin, que es una muy buena herramienta, y están usando también la inteligencia artificial para hacer más eficiente estos procesos. Que ya hemos dicho, ya no se trata de una herramienta, se trata de la infraestructura trazable ahora para cualquier actividad humana. Bien, Miguel Zavala y César Campos han estado en la conducción del presente programa de Rumbo Central. Usted continúe en la programación de Rumbo Minero TV.